Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del uso horario en el que usted está teniendo la amable disposición de sintonizarnos para escuchar este programa de Izquierda a Debate, que es el número 37 que estamos presentando ya. Ya tenemos un pequeño récord. Y en esta ocasión estamos tratando el fundamental y estratégico tema del agua. Recientemente se construyó todo un andamiaje legal que generó toda una polémica nacional en el tema. Un tema que sin duda alguna es estratégico en el desarrollo del nacional, no solamente por sus implicaciones, digamos, productivas, sino incluso sociales y políticas y culturales además. En esta ocasión, en este programa que Unidad de las Izquierdas tiene a bien desplegar cada tiempo, tenemos la presencia del ingeniero agrónomo, especialista en sociología rural, Arturo García, quien es una persona que tiene una amplia experiencia en la lucha por el agua, tiene un amplio compromiso muy conocido en todo el país. Es miembro del movimiento Agua para Todos y Agua para la Vida, que es un movimiento con bastante reconocimiento social por las implicaciones y toda la profundidad de la crítica que se ha realizado respecto al manejo del agua en México. El ingeniero Arturo es también un hombre interesado en toda la problemática agraria. Lo conocemos, sabemos de su compromiso y nos da mucho gusto tenerlo aquí en el estudio para que nos ilustre, para que nos comente cuáles son las implicaciones de todo el tema que ha suscitado tanta polémica, tanta oposición de algunos grupos y también que nos pueda decir cuál es el fondo de estos cambios legales que se están llevando a cabo y qué repercusiones reales van a tener en el uso sucesivo, futuro, presente y futuro del agua, que es este estratégico líquido. Ingeniero, pues adelante, le cedemos la palabra y en el transcurso de su alocución habrá posibilidad de hacerle algunas preguntas pertinentes. Adelante, ingeniero. Sí, buenas tardes, Héctor. Un gusto ¿Sí? verte por lo menos de pantalla a pantalla, porque pues solo por redes nos comunicamos. ¿Sí? Bueno, estamos frente a un tema toral, como se dice, ¿verdad? El agua es la vida, ¿sí? El líquido vital. Decir primero que pues tanto la ley de aguas nacionales como la ley de reforma agraria, la ley agraria, son dos leyes que se hicieron hace 33 años en el régimen salinista neoliberal, o sea, hablo del 1992, y son dos leyes que no se han modificado hasta hoy, ¿sí? Recientemente, ¿sí? Pero además la ley del agua que se modificó y pues aprobó una ley general del agua, pues más que modificar, pues como que se retrotrayeron a lo que nos esperábamos, ¿no? Eh, Miren, en el salinismo, en el 92, bueno, en el 90 se crea la Conagua con el propósito principal de, pues estábamos frente al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Habría que abrir las economías, romper todos los esquemas para supuestamente arribar al libre mercado, ¿no? En todos los aspectos. Aquí se habla de minería, también se habla de energía, ¿sí? Y más cosas. Entonces, la ley de aguas nacionales es una ley que se hace precisamente para administrar, distribuir las aguas nacionales, ¿sí? Eh, pero en el fondo, así como lo fue con la ley agraria, lo que perseguía era básicamente pues, privatizar, concentrar el uso del agua en grandes empresas, ¿sí? Autorizar concesiones de uso del agua pues a esas empresas para pues garantizar sus negocios, ¿sí? Y en toda esa época pues el número de concesiones subió de cientos a miles de concesionarios, ¿no? Que básicamente eran grandes empresas, ¿no? Cerveceras, refresqueras, de leche, purificadores de agua, etcétera, ¿no? Entonces, en el 2012, pues la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos hablaba de que había que
precisar en esa ley de aguas nacionales el derecho humano al agua, ¿sí? Al agua potable y de saneamiento, decía, ¿no? Y en el 2022, la Suprema Corte de Justicia, pues, determinó que se tenía que hacer una ley general de agua que precisamente precisara esos derechos humanos al agua, ¿no? No se hizo nada todo ese tiempo, pero desde 2012 para acá, pues se fue integrando en todos los estados del país un movimiento que se denominó Agua para Todos, Agua para la Vida, del cual nosotros como Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades somos parte, ¿verdad? Y estamos impulsando en cada estado, junto con este movimiento, las Contralorías Ciudadanas del Agua, ¿sí? Hubo un trabajo muy intenso, ¿no? Compañeros muy expertos, ¿verdad? Académicos, productores, investigadores, que fueron articulando, de hecho, una propuesta de ley general de aguas, ¿sí? Que se planteaba de entrada eliminar la ley de aguas nacionales por su carácter neoliberal, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Que no, aparte de que no hubo, pues, una atención de los gobiernos, se fueron por la ruta de hacer dos leyes. O sea, pues cosa que es ilógica, pero al final tiene una lógica. Ahorita les digo por qué, ¿no? Lógica para los grupos de poder, ¿no? Decimos que el agua corre por un solo lado, ¿no? Y pues, ¿por qué dos leyes? ¿Sí? Bueno, pues lo que trataba es de seguir utilizando la ley de aguas nacionales, la LAN, vamos a decir, para abreviar, como un esquema que pues garantice el status quo que ya se viene dando, ¿no? Donde la prioridad de uso del agua la tienen las grandes empresas y el gobierno pues ayuda pues a administrar y muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando se empieza a promover lo de la Ley General de Aguas, pues realmente se mira como un apéndice de la Ley de Aguas Nacionales, ¿sí? Para, pues, decir que se va a hacer una nueva ley general donde vamos a precisar, pues, la aplicación de los derechos humanos en su uso, ¿no? O sea, realmente esta ley es un apéndice porque pues no aporta mucho, ¿no? La ley de aguas nacionales es la que contiene todo el esquema de distribución, control, administración, discrecionalidad para el uso del agua, ¿no? Entonces, eh, el año pasado la presidenta Claudia anunció el Plan Nacional Hídrico, eso fue, digamos, encaminando al tema de la nueva Ley General de Aguas, ¿sí? Desde de entrada, las filtraciones que nos daban los diputados amigos, ¿sí? Era de que Conagua decía que no se iba a modificar para nada la ley de aguas nacionales y que en todo caso se iba a hacer un trabajo de acupuntura, ¿sí? Imagínense, ¿no? Eso estamos hablando de noviembre, ¿verdad? Cuando se empezó este proceso, ¿sí? De entrada no había la disposición, el interés y mucho menos consultar a la ciudadanía, ¿sí? Fue hace poco más de un mes que en una conferencia del pueblo a la presidenta se le planteó por parte de una periodista de que había muchos puntos en la ley que eran en contra, pues, tanto de los derechos humanos como de pues, la democratización, la transparentación del agua, ¿no? Uno de ellos, y fue muy elocuente de la reportera que la increpó, es de que dice, no es posible que a esas alturas la Conagua tenga la facultad de autorizar las descargas de aguas residuales de las minas, ¿sí? La presidenta, pues su rostro cambió rápido y dice, si eso dice el texto está mal y lo vamos a modificar y vamos a consultar a los ciudadanos, ¿sí? Con ese argumento nosotros empezamos a impulsar el esquema que tiene el Congreso de los parlamentos abiertos, ¿no? Que no es más que convocar a la ciudadanía en diferentes estados y regiones a hacer foros, ¿sí? Y a consultas ciudadanas, ¿no? Entonces, aún contra la voluntad de Conagua y de la Jucopo, ¿sí? Del Congreso,
no estaban de acuerdo, porque decían, es que se van a quitar los pianistas, y es que esto y lo otro, y es que ya no se le puede mover ni una coma, decían en Conagua, ¿no? Entonces, contra la voluntad del mismo Congreso y con apoyo de algunos legisladores, empezamos a hacer en los diversos congresos locales de los estados, hicimos alrededor de 20 foros, ¿sí? Donde se consultó pues a la ciudadanía, ¿sí? Los temas centrales sobre que tiene que tener la ley del agua, ¿no? Y bueno, fue muy interesante, ¿no? La reacción de la gente, cómo acudió, cómo aportó, se entregó oficialmente al Congreso todo el paquete de propuestas, ¿sí? Lo interesante que la ciudadanía debe saber que es la primera vez que se hace un parlamento abierto a petición y a presión de la ciudadanía, porque todas las consultas se hacen por mero requisito, ¿no? Porque la ley establece que hay que hacer consultas. Entonces, en ese caso, se presionó y prácticamente se obligó a que el Congreso, pues, promoviera, no promoviera, ¿no? Porque muchos congresistas ni participaban, simplemente diera cauce para que se dieran estos foros, ¿sí? Estábamos muy contentos porque pues, hubo mucho dinamismo en la participación de la ciudadanía en todos los estados y pues se hizo el paquete, ¿no? O sea, un documento con cerca de 500 propuestas, inclusive bien precisadas, ¿no? Lo que dice la ley anterior, antigua, ¿verdad? Lo que dice la nueva ley, y lo que debe de decir, ¿sí? O sea, hubo un trabajo muy preciso, ¿verdad? Por parte de los compañeros del equipo de Agua para Todos. Y entonces, y eso quedó plasmado, ¿no? ¿Qué pasó? Que, pues, Conagua, que desde el principio dijo que iba a ser una ley con cambios de acupuntura, no hizo caso para nada de ninguna propuesta, ¿no? Hubo un movimiento, y eso queremos deslindarnos, ¿no? Ya en las últimas semanas, antes de la aprobación de la ley, de los productores o agricultores del norte, que son medianos y grandes productores, que pues ellos estaban en un plan más político, ¿no? Están vinculados al PRI y al PAN, ellos aprovechaban cualquier pretexto, ¿no? Que precio de garantía, que el tema del agua les cayó como anillo al dedo, ¿no? Y vieron que pues se afectaban sus intereses, ¿sí? Entonces empezaron a lanzar consignas con tal de agitar al sector rural, ¿sí? Decir, por ejemplo, que se iban a clausurar todos los pozos, que se iban a meter a la cárcel a que se encuentre sacando aguas en pozos no registrados, que se les iba a cobrar mucho dinero por el uso del agua. Entonces, eso, pues obviamente que a mucha gente que no estaba informada, pues la agitó, ¿no? Conagua responde, le dieron el argumento, ahora sí que el anillo al dedo, para argumentar de que no era cierto, que sí se va a hacer un nuevo registro de las condiciones del agua, que va a haber derechos humanos, que va a haber transparencia, ¿sí? Y esa discusión entre los empresarios de la derecha con Agua, que por cierto con Agua pues está también controlada por empresarios, ahorita les voy a comentar ese caso, ¿no? Entonces la discusión era entre ellos y eso dio pie a que los temas centrales, ¿ah? Como son los derechos humanos, del agua, el tema de que las comunidades indígenas, ejidales y comunales tuvieran asegurado legalmente su uso del agua, se tuvieran candados precisos contra la corrupción, que se evitara la discrecionalidad de la Conagua para que decida, como hasta ahora, el manejo del agua, ¿sí? Que se modificaran las estructuras de toma de decisiones de Conagua. Todo eso quedó a un lado, ¿no? Al final queda la misma ley de aguas nacionales, salinista, neoliberal, ¿sí? La misma estructura, ¿sí? Y bueno, imagínense que el Consejo Consultivo de Conagua actual está integrado por empresas, por grandes empresas, cerveceras como Modelo, como Constellation, empresas como Coca-Cola, ¿sí? La Nestlé misma, Peñafiel, Heineken, el Rotoplas, a lo mejor fabricante de tinacos, ¿no? Son ellos quienes integran el Consejo Consultivo de la Conagua, ¿sí? O sea, ahí está todo el control. En cada cuenca hay consejos de cuenca
que a la vez son manejados por empresas y por usuarios del agua, ¿sí? Los usuarios del agua principales son los comités de los distritos de riego, que son comités que han hecho una labor de control, de caciquismo en los distritos y unidades de riego. Entonces, prácticamente, todo ese esquema, toda esa estructura que hasta hoy va a continuar, ¿sí? En ese debate entre empresarios de derecha y funcionarios neoliberales de Conagua, pues quedó olvidado, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que nosotros decimos es que, por un lado, Conagua no hizo caso a las propuestas de la ciudadanía. Con eso, el mismo Congreso, pues digo, hay que decirlo, al no insistir, se volvió cómplice, mató esa iniciativa, esa capacidad de propuesta de la gente, ¿sí? A un proceso que surgió desde abajo, ¿no? Entonces, hasta ahí dejo esta primera parte para contextualizar, o sea, recalco la importancia y la necesidad de aclarar de que nosotros estamos con propuestas desde la ciudadanía. Y aquí preciso, ¿no? Porque luego se nos ataca de que no somos 4T. O sea, el argumento fácil, cuando alguien critica de manera constructiva y hace propuestas, ¿no? No son de la 4T, son pianistas. No es cierto, ¿verdad? Digamos, podemos decirlo y lo aseguramos que somos más 4Tistas, más de la izquierda histórica, social, auténtica, que muchos funcionarios que hoy están abanderando la Conagua. Y hay que decirlo, no tenemos temor a eso, ¿no? Entonces, por eso nosotros replanteamos y cuestionamos el hecho de que la ley de aguas nacionales se mantenga intacta y con ello se mantengan intactos los pues, principios salinistas y neoliberales, ¿sí? Entonces, no vamos a tener agua para todos, ¿sí? Va a seguir el esquema, pues, de falta de transparencia, de corrupción y de control discrecional del agua. Caray, Arturo, pues el panorama que nos dibujas es verdaderamente desolador. Uno pensaría que en el marco del proceso de cuarta transformación y toda esta retórica de la construcción del segundo piso de la cuarta transformación y que pues esgrimió la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, durante toda su campaña electoral, y todavía que es posible lo menciona en sus mañaneras, en sus conferencias mañaneras. Pues el panorama que tú nos estás describiendo aquí no es precisamente el que corresponda a una transformación, cuando menos en el tema específico del manejo del agua. Viene a mi mente la investigación muy famosa, Los Millonarios del Agua, este documento de un par de investigadores de la Metropolitana, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de Wilfrido Gómez Arias, Andrea Moctezuma, me parece que son los autores, en el que hacen realmente hacen una descripción verdaderamente trágica, podemos decir nefasto, ¿no? O sea, cómo está acaparada el agua. Ellos hablan de 3.300 grandes concesionarios que se reparten la mayor parte del agua que hay en México, disponible en México. Entonces, ha sido ya un secreto a voces, un lugar común, como se dice, que las grandes refresqueras, la Coca-Cola, Peñafiel, las cerveceras, como tú lo mencionas, Heineken, Modelo, en fin, las grandes cerveceras, los lecheros de la cuenca de la laguna, el ALA concretamente, y bueno, son un grupo de personajes, bueno, de grupos empresariales podemos decir así, del gran capital, de la alta burguesía mexicana, quienes han ostentado, pues se les ha prohijado, vamos a decir así, en sus negocios, y se les ha dado un trato privilegiado desde que el neoliberalismo, los gobiernos neoliberales tomaron el poder o asumieron la dirección del gobierno en México. Esto pues dio como resultado la Conagua, que fue una institución construida precisamente para viabilizar la privatización del agua como recurso que dejó de ser un recurso para todos, efectivamente, para convertirse en una mercancía, como en los hechos sucedió. Vemos que las aristas son diversas de este problema. Tenemos una arista evidentemente técnica, claro,
tenemos una arista política, tenemos una arista social, que es la más, vamos a decirlo, la más grave, la más perjudicada. Prácticamente, Arturo, nos estás diciendo que aquí hubo un gatopardismo, o sea, cambiar todo para no cambiar nada, ¿no? Como se dice, o sea, lamentable que esto haya sucedido en el marco, pues, de un gobierno pues, se autoproclama como gobierno transformador. Entonces, esto, pues, es algo verdaderamente lamentable. Nos vamos a enfrentar entonces los mexicanos en los próximos años a profundizar el mismo esquema que construyó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que se expresó en la Ley de Aguas Nacionales, precisamente, que fue producto de toda la actividad legislativa neoliberal, las modificaciones al artículo 27, que fue una contrarreforma al artículo 27, que le quitó el espíritu original al artículo, y luego esta ley de aguas nacionales, que fue el correlato de la construcción de Conagua. Primero fue Conagua, luego la ley de aguas nacionales, luego la modificación al mismo tiempo del artículo 27, y nos da el resultado que tenemos ahora. Y pues una conflictividad social que va a ir, si no, esta ley no responde realmente a las necesidades de la mayoría de los usuarios del agua, que son los pequeños usuarios, que son las comunidades indígenas, los ejidos. Pues ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener aquí, como le llaman, el huevo de la serpiente. O sea, vamos a tener aquí el problema. Se está incubando de nuevo pues un conflicto social, porque por la gente que queda fuera de la protección de un marco legal que se suponía que iba a ser para superar toda esta tragedia neoliberal. Entonces, desgraciadamente, pues tenemos un gatopardismo, esto es una simulación, y pues vemos que las grandes empresas que forman el consejo consultivo que tú mencionabas, pues tienen verdadero, pues son las que tienen el verdadero poder en el manejo del agua. Es decir, 6 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y un año de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues no han sido suficientes para desplazar a este grupo poderoso de la alta burguesía mexicana de la dirección de los asuntos del agua. Siguen siendo los que mandan en el Consejo Consultivo, y pues uno se pregunta, pues, ¿qué es necesario hacer? Que eso es lo que esa es una pregunta que quiero que tú nos ayudes, que nos conduzcas. ¿Qué vamos a hacer frente a esta simulación, frente a vamos a decir, pendiente que queda todavía, queda pendiente prácticamente? ¿Qué es lo que sugieres? ¿Qué tenemos que hacer los mexicanos que sentimos la necesidad de luchar, qué orientación le debamos dar a los consumidores? No solamente en el campo, sino en la ciudad, porque recordemos que las grandes concentraciones urbanas pues son los grandes beneficiarios del agua también, ¿verdad? O sea, el agua para consumo humano y el agua es la base de toda una industria de bebidas que pues, le reportan cantidades fabulosas de ganancias a las empresas que no se devuelven. Entonces, hace un rato, y ya termino y te dejo la palabra, hace un rato escuchaba a Elena Burns, que precisamente es una de las personalidades que sobresale en este movimiento de agua para todos, diciendo, bueno, es que a lo que hoy nos estamos enfrentando es a un cambio cosmético. Dice, lo único que cambiaron fueron las palabras. Dice, en lugar de decir el usuario, dicen las personas usuarias. Es decir, unos cambios ahí semánticos, ahí pues, simpáticos, ¿no? Incluyentes en lo formal, así, muy simpáticos, y entonces cambiaron palabras para no cambiar nada. Aquí entonces es preguntarte, Arturo, ¿cuál es el camino, cuál es la ruta que sugieres para que demos una lucha todos por continuar? Le hemos tomado la palabra a la cuarta transformación, al presidente López Obrador, hoy a Claudia, de que hay libertad de manifestación, hay libertad de expresión,
A mí me llama mucho la atención estos procesos que ustedes han impulsado, que forman parte de la democracia participativa, esto de la consultoría pública, perdón, sí, de la consultoría, ¿cómo se le dice cuando vas a vigilar? Toda esta Contraloría vigilancia, Ciudadana. Contraloría, y esta Contraloría social, foros que no sean foros de mentiritas, es decir, ¿cómo diseñamos una ruta para continuar luchando por que de verdad se le quite el rasgo desaparezca, cancelemos el rasgo de mercancía que tiene el agua actualmente y que se lo impuso el neoliberalismo y de verdad se convierta en un agua para todos y en un recurso que todos los mexicanos, del que todos los mexicanos podamos disfrutar de manera abierta y democrática? Tiene la palabra, Arturo. Sí, mira, Héctor, yo creo que primero todos quienes queremos a México, tenemos que entender el significado profundo de la palabra transformación, ¿sí? Y transformar quiere decir que vayamos modificando los esquemas que nos heredó el neoliberalismo, ¿verdad? Y que vayamos tocando, pues, las estructuras, ¿sí? Yo mencionaba al principio cómo la ley agraria, la ley del agua, no se ha movido en 33 años, ¿sí? En el tema agrario, fíjate, así como están los caciques del agua, están los nuevos terratenientes, ¿sí? Casi 500,000 hectáreas en los territorios más rentables en manos de unas 300 personas, ¿sí? Entonces, no puede ser. El agua igualmente, ¿no? O sea, gentes como Vicente Fox que tienen concesiones de hasta casi 4 millones de metros cúbicos anuales, ¿sí? O los Levarón ahí en Chihuahua, o los caciques del agua, empresarios, exgobernadores en el Bajío, en Querétaro, en Yucatán, ¿sí? Y fíjense bien, mientras las poblaciones, bueno, yo vivo en Guerrero, todas las poblaciones, ¿sí? Todas, cabeceras municipales, la capital del estado, todas padecen de falta de agua, ¿sí? Todas, ¿sí? Porque además hay que saber que, bueno, el ciclo del agua ha venido cambiando, el cambio climático. Antes la gente solía hacer pozos en manantiales a la orilla del pueblo, a los arroyos, iba y se resolvía el problema. Ahora ya no hay agua, ¿sí? Pero preguntémosle a Coca-Cola, a Constellation, si le falta una gota de agua en un minuto en su proceso productivo, ¿sí? A ellos no les falta nada, a ellos, imagínense que tuvieran una hora sin agua, ¿verdad? ¿Sí? Pues claro que se caen las empresas, entonces ellos no pueden parar en ningún momento, ¿no? Entonces, ¿por qué los municipios y las comunidades sí? ¿Verdad? Entonces, lo que yo quiero decir con esto, que nuestra presidenta debe de, pues, buscar la forma, ¿no?, de que en su gabinete haya personas anuentes que entiendan este proceso en el caso del agua, ¿sí? El legislativo debe entender también que, pues, no puede ser un poder de segundo nivel. Se supone que hay tres poderes, ¿sí? Judicial, legislativo y ejecutivo, que pues tienen ahora sí que el mismo peso, ¿no? No es posible que los legisladores pues nomás hayan votado como antes, no quiero decir partidos, como antes se votaba, levantando la mano nada más, ¿sí? Reconocemos legisladores críticos, propositivos, pero que pues a pesar de que había eco en otros legisladores, a la mera hora solo votaron y simplemente votaron, ¿no? En el Senado pues no hubo ningún cambio, ninguna coma, ¿verdad? A la ley y se votó tal cual, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, un proceso que no duró ni 3 días siquiera, desde que llegó a la Cámara de Diputados y se aprobó y pasó a el Senado, ¿sí? Entonces, acentúo con esto de que se debe entender que el movimiento social organizado de hoy en adelante va a ser quien también se pues coloque como parte de esos tres poderes que hasta hoy no han servido pues a una verdadera transformación, ¿sí? Y hay que decirlo porque, miren, revisando las historias latinoamericanas, las izquierdas, los procesos, la gente llega a un desencanto, ¿no? O sea, no puede ser que se beneficie más a los caciques del agua, ¿sí? No puede ser que no se preocupen por garantizar, a pesar de que la ONU estableció desde el 98 el agua y el saneamiento básico son derechos humanos, que no se apoya a las poblaciones, ¿sí?
En los pueblos la gente se conecta directamente de los ríos, ¿no? No es agua potable para nada, ¿no? A lo sumo es agua lodable lo que se usa, ¿no? Entonces, y además intoxicada, ¿no? Contaminada. Entonces, se tiene que entender que hay que atender la demanda, las propuestas de la sociedad organizada. Y de hoy para adelante, creo que a tu pregunta de qué sigue, es lo que vamos a hacer, porque no hay otro camino, ¿no? O sea, el movimiento Agua para Todos, Agua para la Vida se convierte ya, de hecho, ya desde hace un año nos constituimos en San Luis Potosí en la Contraloría Nacional Ciudadana del Agua, ¿sí? Y en cada estado y en cada región se van construyendo contralorías. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? O sea, hay 4 temas elementales, ¿no? Aparte de las propuestas precisas que se hicieron, que eran muchas, decenas, ¿sí? El primer punto es desmontar ese acaparamiento excesivo de concesiones de uso del agua, ¿no? Hay que transparentarlo, ¿sí? Y vamos a luchar por eso, porque vivimos en los territorios y sabemos quién es quién en el uso del agua, ¿no? Y eso a través de las contralorías ciudadanas lo vamos a ir desmontando. Segundo, tenemos que hacer que realmente, o sea, en la Ley General de Agua, la nueva que se hizo, el derecho humano al agua es un mero enunciado, un enunciado que a raíz del dictamen de la Suprema Corte de Justicia lo hicieron, pues. Pero fíjense bien, hay ejidos y comunidades indígenas, ¿sí? Que desde antes de la Conagua tenían sus decretos, ¿sí? Mediante juicio, mediante decretos especiales para usar el agua, ¿sí? Queríamos en esta propuesta de ley de aguas nacionales o de ley general del agua que quedara establecido el derecho, el reconocimiento, la legalidad del uso de las comunidades del agua, porque ellos la cuidan en las montañas, ellos no deforestan, ellos cuidan que no se contamine, ¿sí? Cuidan su uso, inclusive su administración. Entonces, ellos hasta hoy no tienen el derecho al agua, ¿no? Como humanos, ¿sí? Tercero, que tenemos que transparentar el sistema de concesiones que hasta hoy y por la ley que se aprobó va a seguir siendo así. Conagua es la única facultada para definir a quién se le da concesión y a quién no, ¿sí? O sea, se supone que cuando se, se otorga una concesión se tiene que hacer un análisis de la disponibilidad de agua, ¿no? La mayor parte de concesiones están en territorios donde el agua ya no es suficiente, ¿sí? Y con eso también estamos planteando que se determinen, que se pongan candados precisos contra la corrupción, ¿sí? En todos los aspectos. Y finalmente, que haya estructuras participativas, democráticas, desde el nivel superior de la CONAGUA, me refiero a su consejo consultivo, de los niveles de decisión en las cuencas, ¿sí? Que haya participación de la ciudadanía organizada, de los representantes comunitarios, de las instituciones educativas, ¿sí? Sí de los usuarios también, desde luego, ¿no? Pero que se tome en cuenta no solo al grupo de poder que está manejando un distrito de riego, ¿sí? Que hay mucho control caciquil, mucha venta de agua, la presidenta lo denunció, ¿sí? En muchos distritos de riego que ya no cultivan todos sus terrenos, pues venden el agua a los municipios inclusive, ¿verdad? Se ven obligados a comprarla pues porque no tienen de dónde adquirirla, ¿no? Entonces, queremos que se modifique el esquema de operación de los sitios de riego y que los consejos de cuenca sean más que consejos simples de cuenca, consejos ciudadanos de gestión del agua, ¿sí? Para que se involucre a la población, ¿no? Son planteamientos que nos proponemos como tareas a partir de ahora, ¿no? En razón de que, bueno, el Poder Legislativo no logró, pues, primero que se escuchara a la ciudadanía y atender las demandas que realmente nos enrutaban a una verdadera transformación en el manejo del agua. Vaya, bueno, es una ruta porque frente a esta circunstancia que hoy se genera, no cabe duda que, bueno, la denuncia es una parte, pero lo que sigue y es más importante es articular a todos los actores que han sido afectados por el neoliberalismo que sigue vigente como según se ve,
y en esta articulación construir un gran movimiento social. A veces yo comento de manera sarcástica, digamos en vacilada, ¿no? Que hay un lema de la izquierda mexicana, poquitos pero bien divididos. Yo creo que hay que ir modificando esa cultura de la división y hay que ir construyendo un gran movimiento social, porque también en los movimientos hay mucha desconfianza, se arriman unos a otros y no, mi tema es el bueno y el tuyo no, en fin. Creo que hay una dispersión que no es gratuita, es parte de la cultura que impuso el neoliberalismo, ¿no? Que fue todo un movimiento hacia la derecha, todo un viraje hacia la derecha en el mundo y que tuvo como, estos fueron unos resultados, pero también algo que es verdaderamente lamentable, que los gobiernos, que un gobierno que se proclama de izquierda, como fue el de López Obrador y hoy de Claudia, pues no le dan oportunidad, o sea, declaran de una manera muy, yo dijera, temeraria, que las organizaciones están construidas por puros corruptos o algo así, y entonces que los recursos se los van a dar nada más a las personas. Yo creo que está bien eso, que se canalicen directamente, sí, pero un proyecto de gobierno que no está sustentado en grandes organizaciones sindicales, campesinas, profesionales, pues es un gobierno que está prácticamente, digamos, basado en la espontaneidad. La expropiación petrolera fue sustentada, fue, digamos, tuvo un sustento en el recién creado Sindicato de Trabajadores Petroleros y en la Confederación de Trabajadores de México. Y el O pueblo. sea, y en el pueblo de México, claro, el pueblo de México organizado, no espontáneamente, sino organizado. Ya el general Cárdenas había planteado la formación de las guardias rurales, pues de toda esta estructura que después se convirtió en una estructura corporativa, pero que tuvo un origen en el movimiento de masas de la Liga Nacional Campesina, la Confederación Nacional Campesina, que surgió precisamente con aquel lema de unidos, ¿no? De decir, campesinos de América, América Unión. unidos, entonces que no era otra cosa más que una adaptación de aquel lema de proletarios de todos los países unidos. Yo creo que había ahí grandes esperanzas en la construcción y hubo una participación de campesinos, de la ciudadanía, de la población urbana organizada, pero el Estado mexicano tuvo una participación central en esa organización. Y hoy pues pareciera que el Estado mexicano no quiere compromisos con la irrupción de un movimiento de este tipo y también pareciera que está muy a gusto con las estructuras charras de los sindicatos charros y de las organizaciones que prácticamente lo único que hacen es hacer también gatopardismo y ahí tenemos al profesor, al dirigente nacional del CENTE, diciendo que el CENTE ahora trabaja con Morena porque siempre ha trabajado con todos los gobiernos, los del PRI, los del PAN y ahora con los de Morena y seguramente si en el futuro gana el partido fascista, pues también van a colaborar con ellos, no sé, es una lógica muy pragmática que no ayuda a construir una nueva realidad. Y entonces yo creo que ahí este gran movimiento que que tú estás anunciando, Arturo, pues sería importante que se acercaran, ¿no? Que hubiera un acercamiento con los esfuerzos que hay. Yo personalmente he participado en la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social, pero hay muchas fuerzas que creo que deben confluir a un gran movimiento campesino y a un gran movimiento obrero para hacer una fuerza importante. Mira, yo ahora tú has tocado temas que son centrales. Eh, Uno de esos temas, mira, quiero recordar también cosas que dijo Elena, ¿no? Dice Elena, dice, los grandes usuarios que se van hacia los servicios y la industria no pagan derechos. No, Caray, o sea, cuántos privilegios, ¿no? O sea, resulta que quienes pagan son los más pobres, son los que pagan, y los grandes tiburones de la industria y los que hacen los grandes desarrollos inmobiliarios, pues no pagan derechos, o sea, ahí pues hay un problema fiscal, pues se deriva hacia una situación fiscal grave,
porque son los que usan el agua, o sea, tienen un uso también privilegiado del agua y yo me preguntaría cuánto paga Lala, cuánto paga Coca-Cola, es decir, cuánto por el agua aquí, FEMSA, que tiene ganancias fabulosas de un año para otro de miles de millones de pesos en ganancias, o sea, cómo están acrecentando sus fortunas, sus capitales a costa de un bien público. ¿Sí? Y entonces aquí cabe preguntarnos, y yo te lo pregunto, ¿qué hacer en el tema de decir cómo empujar una agenda legislativa? Ir al Congreso, a los congresos estatales, denunciar a los diputados, o sea, ¿qué hacer? Porque necesitamos, yo insisto en diseñar una ruta para que esto se acuerpe en un gran movimiento y decir, espérense, o sea, no, esto no ha terminado, ¿no? O sea, sería lamentable que bajáramos los brazos, ustedes ya están en una iniciativa muy activa ahí, pero que todos pudiéramos entrar ahí también, hay que, digo, diversificar esto, generar una simpatía, explicarle a los ciudadanos en las ciudades, ¿no? En fin, ¿y qué hacer en el terreno legislativo? O sea, viene procesos electorales, yo creo que, bueno, y eso es lo que yo comento y te pregunto, ¿crees que deba elaborarse una agenda para influir en las candidaturas? No sé, buscar la manera de incidir en el terreno legislativo, porque pues es lamentable la conducta de los diputados, o sea, en lugar de escuchar a los usuarios, en lugar de escuchar, pues prácticamente se ponen en un plan de la vieja cultura del PRI, de que aquí viene la iniciativa del presidente, decían, y no le vamos a cambiar ni una coma. Yo escuchaba que en Conagua dijeron eso, esta es la iniciativa y no le muevan. Es, Y entonces, pues, ¿cómo que no le muevan? Entonces, cuál es la transformación? ¿Cuál es el cambio? O sea, son los mismos usos y costumbres del viejo sistema político en plena acción. Entonces, aquí es como elaboramos una ruta, ¿no? Legislativa y en fin, yo digo que no bajar la guardia, ustedes ya lo están haciendo, digamos, cómo involucramos a más personas aquí, a más ciudadanos y cómo construimos y confluimos en un gran movimiento nacional. Te escuchamos, Arturo. sí, mira, retomando la palabra transformación que tú también mencionaste, fíjate que es, pues, por no decir otra cosa, triste, ¿verdad? Decir cómo se sigue promoviendo, manteniendo, conservando ese capitalismo salvaje, ¿no? Que hablaba Carlos Marx en aquellos tiempos, ¿no? Cómo enriquecerse de manera rapaz a costa de la gente, a costa de los recursos, ¿sí? Fíjate, las minas dejan el 2% al gobierno, ¿verdad? Y todo el oro se lo llevan y la plata se llevan a Canadá, a Europa, a Estados Unidos, ¿sí? Los bosques, ¿sí? Ahora no solo las grandes empresas, sino los señores intocables, ya sabes quién, son los que están deforestando todos los bosques sin importarles qué va a pasar, ¿sí? La tierra, sí, como yo decía hace rato, casi 500,000 hectáreas más rentables del país están en manos de unos cuantos terratenientes. Y el agua, ¿sí? El agua, como ya lo hemos mencionado, no va a cambiar ahorita esto, porque ya tienen sus concesiones, ya, y sigue pues alimentándose ese capitalismo salvaje, ¿no? O sea, nosotros en el movimiento Agua para Todos esperábamos que el gobierno en su conjunto, ¿verdad? La CONAGUA como conocedora de este tema, entendieran que estamos frente a un cambio climático que cada vez va agotando nuestros recursos hidráulicos, ¿no? El ciclo del agua ya no existe, pues, ya no existe. Llueve solo cuando hay huracanes y devasta comunidades, pueblos, ¿sí? Entonces, esperábamos que la Conagua y sus expertos, ¿verdad? Que por cierto, uno de los expertos que asesoró en la elaboración de esta nueva ley del agua es nada menos que un doctor que estudió en Estados Unidos y que en los tiempos de Salinas fue el que elaboró la ley de aguas nacionales, la misma que hoy no se le movió ni un pelo. Fernando González Villarreal. Sí, sí, sí. Entonces, y no puede ser eso, ¿no? Esperábamos pues que los científicos, los conocedores del tema dijeran, bueno, viene el cambio climático, el agua se está agotando, vamos a prevenirnos. Y no, pues,
el fracking va a seguir, la contaminación de los ríos va a seguir, ¿sí? El uso indiscriminado del agua, ¿sí? Lo que tú decías, el agua gratis, ¿no? O sea, muchas concesiones, y son las más grandes, se consiguieron para fines agropecuarios y ahora alimentan grandes ciudades, digamos, inmobiliarias, unidades habitacionales. El agua ya no alcanza, preguntémosle a los habitantes de esas unidades habitacionales, cada vez va a haber menos agua, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el gobierno en su momento va a entender la presión de la sociedad organizada, porque la gente sí va a protestar cuando no hay agua. Vean las colonias de la Ciudad de México, Iztapalapa, Xochimilco, pues cuando no hay agua cierran las carreteras y protestan, y así va a pasar. Los gobiernos democráticos no deben de olvidar a su gente que los designó, deben ir al encuentro de los problemas y construir soluciones junto con la gente, pero vemos que los funcionarios de la 4T no están hechos con ese molde, pues. Entonces, no queda otra opción, primero, pues ahorita comunicar, lo estamos haciendo en todos los medios, ¿sí? En todas las redes, en todos los periódicos impresos, ¿sí? Y bueno, agradezco yo a la izquierda de debate, a Unidad de las Izquierdas, que nos dé este espacio para divulgar también. Primero, que la gente conozca qué es la ley que se aprobó, ¿sí? Y conozca qué es lo que no se aprobó, lo que debió aprobarse. Segundo, organizarse en cada estado, en cada región, en cada cuenca, ¿sí? Para hacer de manera paralela nuestras contralorías ciudadanas que estén vigilando, proponiendo, gestionando y presionando, ¿sí? Y tercero, como tú bien lo dices, vamos a involucrar a otros sectores, ¿sí? Y construir una agenda común, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con los comisarios ejidales de todo el país, prácticamente, ¿no? Tenemos coordinadoras en 22 estados, ¿sí? Y bueno, estamos logrando una coordinación a partir de ellos, ¿verdad? Para que en sus regiones, en sus territorios, sumemos el esfuerzo con el movimiento Agua para Todos y construir este proceso, pues, propositivo, ¿no? Que no tengan miedo la hidroburocracia que se siente dueña de la 4T, no vamos contra la 4T como ellos lo piensan, vamos contra prácticas que no ayudan al transformar el país y vamos porque se den los beneficios para la gente más afectada y para la sociedad en su conjunto, ¿no? No decimos que los ricos no tomen agua, pues que tomen agua, No, no, pero que no se la acabe, ¿no? no, que Imagínate no que se la acaben. el 20% del agua en este país, ¿sí? Lo está usando el 1% de la población. Fíjate nada más. Entonces, Bien. 80%, no, perdón, 70% del agua es para el riego agropecuario, pero hay esquemas de técnicas de riego que son ya, por así que rezagadas, ¿no? Tiene que impulsarse un gran programa de riego tecnificado para hacer eficiente el uso del agua. Entonces, todo eso lo estamos planteando y lo seguiremos proponiendo en su momento, ¿sí? Vamos a también, pues, darle continuidad a la relación con los legisladores que entendieron y apoyaron este proceso, ¿sí? Y bueno, es triste decirlo, al final nos preguntábamos después de la votación del Senado, pues después de la tempestad que sigue, bueno, pues que siga otra tempestad, vamos a seguir Otra vez. trabajando organizadamente y lograr que desde abajo se genere la transformación que este país requiere. Muy bien, Arturo. Fue aleccionador para todos nosotros, que esperamos para todas las personas, todos los compañeras y compañeros que nos escuchen. Una participación muy aleccionadora y nos has dado una ruta, participar en la Contraloría, en los movimientos por la Contraloría del Agua, unirnos, generar todo un movimiento unitario y sobre todo ir generando una conciencia de que si no cuidamos el agua que tenemos ahora, pues vamos a enfrentar una catástrofe y eso no está lejos, eso no está lejos. Ha sido demostrado que el manejo privado de los grandes recursos del agua pues está orientado a la mercantilización y al lucro sin ningún sentido social. Entonces, pues nos queda tomarte la palabra, nos queda construir juntos esta gran defensa de nuestro recurso natural tan vital
e invitarte, por supuesto, a que nos sigas acompañando en otros programas, que sea la primera vez, pero no la última, como se dice, y que podamos construir juntos todas las fuerzas un gran movimiento para que sea posible generar esas transformaciones, esa verdadera transformación de la que todavía queda pendiente, que todavía está pendiente. Sí, Pues fue, remato con esta frase, miren, compañeros de las izquierdas, compañeros que están por la transformación del país. Yo digo que para no enredarnos mucho en qué es izquierda, qué derecha, qué esto, yo digo por lo menos deberíamos ser ambientalistas, ¿sí? sí, claro, Impulsar pues, el agua como un derecho humano, ¿sí? Y los derechos humanos en su conjunto, pues con eso creo que vamos a ir construyendo una plataforma, ¿sí? claro, Que impulse nuevos procesos, ¿no? Y de ahí pegarla a la democracia verdadera, ¿no? claro, una o dos consignas y vámonos sobre esas. Así Bueno, es. pues adelante Arturo, fue un placer Bien, escucharte y estamos abiertos a construir juntos la gran plataforma para la defensa del agua como derecho humano. Y bien, bien. bueno, pues a todas y a todos que nos escucharon, muchas gracias por hacerlo y estamos aquí en esta plataforma Izquierda Debate para construir juntos una propuesta nacional que le dé justicia y democracia al pueblo de México. Hasta luego, hasta pronto.